Vamos a hablar de otro tema clave para el país y también para la campaña electoral, ¿no? La discapacidad y el encare desde la sociedad civil, desde el Estado, desde lo político. Recién hablábamos con la presidenta de la Fundación Jazmín, ahora vamos a la nota con ella sobre los programas de los partidos políticos. Este tema lo incluyen todos, ¿no? El tema de la discapacidad, de diferente manera, diferente forma y proyección para el futuro, pero está incluido. La Fundación Jazmín se fundó en 2015 con el propósito de promover la inclusión de todos los niños en la sociedad y en el lugar que viven. Y la idea de la Fundación es que son las ciudades las que deben adaptarse a sus habitantes con sus diferentes capacidades y no al revés. Esto ya lo hemos hablado también con Nadia, la abogada, presidenta de la Fundación. Nadia Dib, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por esta oportunidad. Gracias a vos por la visita. Vos has contado que el nacimiento de tu primera hija, Jazmín, lo has contado aquí, en varios lados, quien padece de una discapacidad severa, fue un punto de inflexión, ¿no? En tu vida profesional, en tu vida personal. Obviamente, desde aquel momento y el vuelco que te dio la vida y el inicio de esta fundación, ¿qué cambios ves en la sociedad con respecto a la discapacidad? Si es que ves. Sí, bueno, principalmente el propio, ¿no es cierto? Digamos, una experiencia de vida que fue un antes y un después, tanto en lo profesional, pero sobre todo en lo personal nuestro y de todo el entorno de Jazmín, ¿no? Todos los que fueron tocados por Jazmín, su enfoque y su visión de la vida fue distinta. Y por eso, bueno, eso fue un poco lo que nos empujó a salir adelante con el proyecto de la Fundación como proyecto de Jazmín, digamos. Jazmín vino al mundo no solamente para hacer un caso de estudio médico, de diagnóstico médico, sino como trayendo este mensaje de poder querer mejorar la vida de otros niños también. Uh-huh. Eso fue un poco lo que nos empujó a esto. Y sí, fue un antes y un después. Y lo que vemos a partir de los proyectos de la Fundación y a partir de cosas que se fueron haciendo, creo que en los últimos 10 años en Uruguay, yo soy argentina y vivo acá hace más de 10 años, creo que el tema está sobre la mesa, creo que con algunos ejemplos, sobre todo los que son en el ámbito público, en la vía pública. Nosotros trabajamos mucho en el espacio público porque creemos, bueno, por sobre todo que es el lugar más democrático, inclusivo, donde todos los niños son iguales y nadie les puede decir que no y todos pueden jugar. Creemos que en esos ejemplos, digamos, fueron tomados en cuenta y hoy en día los parques que se hacen en la ciudad y en el país tienen en cuenta la accesibilidad y la inclusión de los niños. Y si no alguien se los dice y se incluye, digamos, no es como que es un tema que todo el mundo lo tiene presente. Uh-huh. Entonces creo que hay un cambio en ese aspecto. Bien, ahí hablando de lugares inclusivos, hay dos, la Plaza Portugal y la plaza que está ahí en Benito Blanco, que son lugares donde se promovió, se impulsó y los logró la Fundación Jazmín. ¿Cómo van esos lugares? Porque una cosa es la inauguración y después el mantenimiento, sí, que sean inclusivos realmente, que participen los niños. ¿Cómo van? Bueno, el proyecto de Plaza Portugal es una plaza grande y que realmente cambió el barrio, ¿no? Es una plaza que tiene muchísimo uso, está al lado, digamos, del otro lado de la escuela de los niños sordos, por eso, bueno, también fue un poco la idea de trabajar allí, y es una plaza que es usada por todo el barrio, tiene como varios espacios, algunos para adultos mayores. El municipio también lo usa mucho para algunos eventos que realiza y actividades para los vecinos del barrio. Realmente fue tomado como muy bien y funciona muy bien. El espacio de Villa Biarritz también es más pequeño, es más orientado a la primera infancia, pero bueno, sobre todo creo que fueron como buenos ejemplos en cuanto a la forma de trabajar. Nosotros los proyectos no los hicimos solos como padres de Jazmín, sino que quisimos sumar otros actores que nos parecía importante. Como la Facultad de Arquitectura, la Intendencia de Montevideo. La Facultad de la Intendencia de Montevideo, el municipio, digamos, nos parece que es una forma de trabajo que al sumar otros actores también contagia y permite que esto llegue a más personas y involucra, ¿no?, a más gente, incluso, bueno, al gobierno, ¿no?, que nos parece importante. Entonces, bueno, que además de los espacios sean como un modelo de forma de trabajo que nos parece interesante. Bien. Más adelante vamos a hablar del viaje que hiciste este año a Estados Unidos, pero en titulares, ¿qué podrías decir que es el gran debe de Uruguay en el tema de discapacidad? Bueno, Uruguay tiene una sociedad que es muy empática al tema. Yo creo que a nivel de sociedad, de gobierno, de partidos políticos, estamos en general todos muy de acuerdo en todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Uh-huh.
Tenemos un marco normativo que nosotros lo hemos analizado, que es abarcativo y está bastante bien. Uruguay es parte de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de Personas con Discapacidad. Tiene la Ley de Protección Integral para Personas con Discapacidad del año 2010. Tenemos el Plan de Accesibilidad de Montevideo, el Protocolo de Inclusión en Educación. El año pasado se promulgó la Ley de Inclusión Laboral en el ámbito privado. Digamos, tenemos un marco amplio que abarca casi todas las áreas. Sin embargo, cuando uno conversa con actores de la sociedad civil que están involucrados en este tema, nos dicen, bueno, mi hijo no puede ingresar a tal escuela, yo no puedo ingresar a tal trabajo, no puedo llegar a estudiar porque el transporte no me lo permite, digamos. Hay debes que podrían ser solucionables y creo que estamos todos de acuerdo. Como que ese buen marco normativo no baja en calidad a la sociedad civil. No baja en calidad, no baja en, digamos, a lo mejor en la práctica, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos observando y nos van comentando, ¿no? Y sobre todo creo que a donde tendríamos que apuntar es hacia el nuevo paradigma en cuanto a la discapacidad. O sea, la discapacidad ya no es vista en el mundo desde el lado asistencial, donde la persona con discapacidad es solamente sujeto de un beneficio, una pensión del Estado, o desde el lado de la salud, sino como desde el lado social, el paradigma social de la discapacidad, donde la persona con discapacidad es un ciudadano sujeto de derechos, donde el Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar las barreras para que eso sea así, digamos, ¿no? Entonces, hacia allí va el mundo y, bueno, por eso, bueno, las ciudades son accesibles o tienen que ser accesibles para poder acercar la ciudad a la persona. El tema de la accesibilidad también es importante, eso lo vimos ahora en este viaje, donde en Estados Unidos se hace mucho hincapié y nosotros decíamos, bueno, a lo mejor la accesibilidad sí, pero es más importante la inclusión que la accesibilidad, porque los otros son solamente... Y en realidad no, porque entendimos que la accesibilidad es un requisito previo, pero sumamente necesario para la inclusión, es acercar a la ciudad a la persona, adaptar a la persona, pero a su vez visibiliza la discapacidad hacia los otros. Si vos ves una rampa, enseguida vas a pensar que hay alguien en silla de ruedas que la va a precisar. Y así en todo, ¿no? Entonces como que funciona para los dos lados y por eso es tan necesaria, ¿no? O sea que ves básicamente dos cosas en la normativa. Primero, que faltaría bajar la tierra, pero además capaz que también un cambio de enfoque por esto que vos decías, sí, de cambiar el paradigma. Cambiar el paradigma, sí. Y también capaz que, bueno, en la organización, digamos, a nivel de gobierno, digamos, como poner, digamos, algún organismo, secretaría, bueno, el nombre que sea, digamos, que centralice el tema, que permita a la persona con discapacidad poder acceder para conocer qué derechos tiene, qué beneficios tiene. A su vez, al Estado le permitiría tener los datos, que son tan importantes y que tanta falta hacen, para saber de qué estamos hablando, de cuántas personas, de qué necesidades. Claro. Es interesante lo que decís, porque ahí puede haber varias áreas. Vos hablás mejor, además demostrás como abogada, más allá de la presidenta de la Fundación Jazmín, de que has estudiado bastante la normativa que hay acá. Pero claro, lo que vos hablás, muchas veces lo dicen los políticos en campaña, lo de transversal, ¿no? Ahora sí, se repite mucho, transversalizar. Y vos decís, esto de discapacidad puede estar en el MIDES, en el Ministerio de Salud Pública, sí, en ANEP, sí, y no hay un lugar que centralice. No centraliza. Entonces, bueno, podría ser una secretaría que podría estar dentro dependiendo del MIDES, por ejemplo, porque, bueno, hemos investigado un poco y parecería como que las cosas que dependen directamente de presidencia no funcionan tan bien, a veces como que capaz que dentro de digamos, ponerla dentro de un sector, pero sí, es algo que lo vimos ahora en este viaje. Nosotros, una de las áreas fue analizar las políticas públicas, nos estuvimos reunidos con el gobierno de la ciudad de Nueva York, con su comisionado en discapacidad. La discapacidad es tratada en forma transversal en todas las áreas, en educación, trabajo, recreación, salud, bueno, y se toma realmente en serio, porque la persona es un ciudadano, digamos, y no es solamente como dijimos antes, visto desde el lado asistencial solamente, ¿no? Uh-huh. ¿Y esta transversalidad, en qué ves que no haya transversalidad o que haya varios organismos dedicados para bajarlo a tierra? No sé, algún ejemplo de algo que puede complicar en el día a día, ¿no? Uh-huh. O qué es lo que facilita en otros países, como viste en Estados Unidos, y qué complica acá. Yo lo que conozco por la gente con la que yo converso, con gente que está, digamos, actores y gente que con discapacidad, familias con niños con discapacidad.
que muchas veces les cuesta acceder a la información, a, bueno, qué tenemos derecho, bueno, a equipamiento, a terapias, a medicación, digamos, ¿no? Sí, pues está el BPS también. Está el BPS, claro, y el BPS funciona y cumple su función también, pero a veces cuesta poder conocer a que uno tiene derecho, ¿no es cierto? La persona con discapacidad. Entonces, algo que, bueno, que baje más a la gente la información, nos parece que es sumamente necesario, y que la inversa, también esto funcione para poder tener datos, ¿no es cierto? Como que sin esa información, sin poder cuantificar, es muy difícil poder solucionar ciertos problemas, ¿no? En cuanto a la población con discapacidad, las edades, las necesidades, los distintos tipos de discapacidades. Hay una forma de hacer un censo en este sentido, que es las preguntas que elabora el grupo de Washington, las Washington Questions, donde, bueno, funciona muy bien, digamos, en cuanto a poder tener información un poquito más concreta de lo que estamos hablando, ¿no? Ajá, voy a decir que acá no existe eso. Y bueno, falta información, digamos. Tenemos un censo, que es del año 2011, donde, bueno, se incluyó el tema de discapacidad, pero bueno, como un poco más generalizado, Sí, en un ¿no? momento analizamos el tema de la pregunta de discapacidad visual y era tan amplia. Digamos, se sabe que más o menos la población digamos, de los países tienen un 11% más o menos de personas con discapacidad. Es un número que es el que se maneja. Pero bueno, se necesitaría un poquito. Me parece que acá en Uruguay justamente podríamos ser un modelo de eso, siendo un país más pequeño, con población, digamos, con menos población que en otros lados. Me parece que podríamos ser y que deberíamos ser como un modelo para esto, ¿no? De poder ¿no? replicar. Saber qué hay adentro de ese 11%. Saber qué hay adentro y poder replicar ciertas prácticas que se hacen en otros lados y volcarlas acá. Y creo que, de vuelta, como creo que hay consenso en esto, que no habría, que nadie se opondría, ¿no? A poder contar con esto. ¿Y cuán sencillo sería lograrlo? ¿Ves que podría lograrse en un plazo razonable? Y yo creo que sería un compromiso a nivel político y de la sociedad en general, ¿no? Como que, o sea, acá creo que, bueno, si bien las políticas públicas son necesarias y fundamentales para los cambios se dan en las sociedades culturalmente, ¿no? Y para acelerarlo, la forma es como que todos los actores estemos comprometidos, ¿no? El sector político, la sociedad civil, las organizaciones, el sector privado, ¿no? Las empresas a través de su responsabilidad social corporativa o empresarial, ¿no? De la que tanto se habla hoy en día. Digamos, como que un compromiso entre todos de, bueno, decir, bueno, este es un país de todos donde, bueno, tiene que haber igualdad de oportunidades. Hablando de organismos centralizados, un oyente dice, dice, existe la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado. Sí. Tiene una página, difunden leyes, información, llamados, etcétera. Sí, tenemos está el PRONADIS, el Programa Nacional de Discapacidad, y la Comisión Honoraria. Otra vez, que no es lo mismo exactamente. No es lo mismo, pero bueno, sí, existen. El tema, bueno, es un poco eso, ¿no? Si bien existen, bueno, en la bajada a tierra, digamos, el acceso a la información, a qué derechos, a qué beneficios, hay que dar como muchas vueltas y si no está centralizado, tocar muchas puertas para poder, ahí va. Entonces me parece que no sería tan complicado de armarlo y que se podría y estaría bueno que en eso participara gente que conozca el tema, que participe también gente que conozca el tema por su propia realidad personal. Es otra cosa que nosotros vimos mucho en este viaje, en todas las organizaciones a nivel de gobierno, ONGs, en la parte académica, digamos, que trabaja en este tema, es mucha de la gente es gente con discapacidad. Digamos, hay un lema que es nothing about us without us. O sea, que nada de lo que sea sobre nosotros, sobre las personas con discapacidad o sobre las familias de personas con discapacidad sea sin nosotros, ¿no? Sin nuestra opinión, al menos. ¿Y acá participan? Y acá participan, pero bueno, no sé, yo creo que habría que, digamos, fomentar más participación, ¿no? Por lo menos escuchar y contar con nuestras opiniones, que somos muchos los que estamos, no son solamente Fundación Jazmín, hay mucha gente que está muy involucrada en este tema y que viene peleando por los derechos de los niños con discapacidad desde hace mucho tiempo. Nadia Dieves, abogada especializada en inclusión, la presidenta de la Fundación Jazmín, con ella estamos hablando de este tema en Uruguay y también en el mundo por su viaje a Nueva York al que ha hecho referencia. Ahora vamos a preguntar más por las visitas que tuvo allí, por la experiencia que se trajo. Ya venimos. No toquen nada.
Estamos con Nadia Diva, abogada especializada en inclusión, presidenta de la Fundación Jazmín desde 2015. Ya ha contado, y no es la primera vez aquí en No Toquen Nada, de dónde surgió todo este interés por la Fundación, cuando nació Jazmín, ese vuelco que dio la vida de toda la familia, ¿no? La gente cercana por esa discapacidad severa que tiene Jazmín. Además, hoy viniste con alguien que la acompaña permanentemente. Sí, no la vamos a hacer hablar. Con el ángel guardián, pero no quiere. Como Jazmín no pudo venir, le trajimos a Natalia en representación de Jazmincita, porque ella es la que estamos acá por Jazmín. Estamos todos hablando de este tema por Jazmín. Y ella es la que está todo el día con ella, en el día a día. Así que bienvenida también, aunque no te vamos a hacer hablar. Es la que la acompaña en la inclusión escolar de Jazmín. Jazmín con 9 años, este es el primer año que puede estar incluida en un colegio. Ajá, y ella es la que va con ella también. Va con ella. Muy bien. Bueno, estamos hablando de Uruguay, estamos hablando del mundo porque viajaste a Estados Unidos recientemente con este interés, ¿no?, de saber cómo se hacen las cosas, reuniones en la universidad, con el gobierno de Nueva York también. Y un tema que tiraste arriba de la mesa involucra a mucha gente, ¿no?, que es lo de la transversalidad o lo de centralizar la atención a las personas con discapacidad, a las familias que tienen personas con discapacidad. Dice, pasa con los recursos de apoyo social también. Dice, está el MIDES, el INAU, Salud Pública, BPS, las Intendencias, las ONG, asociaciones civiles. Dice, es muy parecido a lo que les pasa con discapacidad. Está todo desmembrado y a veces una misma familia le atienden en más de un lugar. Y ese es el punto donde se entra. Y en la pausa nos decías, en Argentina hay una secretaría, ¿no? Sí, Argentina, digamos que no es un ejemplo noruego, digamos, es un ejemplo bastante cercano y donde muchas cosas son perfectibles y no son para copiar, pero en esto me parece que funciona bastante bien y tiene una secretaría que sí centraliza el tema, que centraliza el tema de datos. Vos tenés un lugar al cual dirigirte si vos precisas información, precisas atención médica, saber dónde podés acceder a la rehabilitación o a equipamiento, como que serviría también para, me imagino yo, a nivel escolar, a nivel de empresas, ahora tener como un banco de datos también que, funcione junto a lo mejor con el Ministerio de Trabajo, donde las empresas puedan como acceder a ver cuáles son las personas para ocupar determinados puestos, para que también esto de la inclusión laboral sea una realidad y no solamente cumplir con una cuota legal, ¿no? Bien, ahí es centralizar datos también, que lo podría hacer si estuviera en el lugar. Es sumamente importante, sí. Vos ya contaste algunas de las cosas que pudiste ver en este viaje que hiciste a Estados Unidos, el cambio del enfoque, lo que decíamos de tener centralizada la información y los datos. ¿Pudiste saber qué tiempos se manejaron allá entre la idea y la puesta en práctica, que esto se hiciera realmente, se cumpliera en la práctica? Estados Unidos, si bien ellos no adhirieron a la Convención de Naciones Unidas de Personas con Discapacidad, ellos vienen trabajando el tema desde hace muchas décadas atrás y tienen una ley que es la IDA, la American with Disabilities Act, la ley de americanos con discapacidad, que es del año, creo que de los 90, que es la que establece en principio la no discriminación y el tema de accesibilidad y de igualdad de acceso. Es bastante amplia en algunas cosas, pero es lo que marcó, creo que, un antes y un después, y todo lo que se hizo después en cuanto a política de discapacidad está basado en esta ley. Por eso también decimos que es tan importante el tema de la política pública, ¿no? Que por un lado acelera algún proceso, también hay un tema cultural, ¿no? Digamos, la gente como que en Estados Unidos, por un tema cultural también el tema legal está, ¿no?, más metido y funciona más por obedecer, y también hay una sanción por no obedecer. Porque llevan décadas también. Sí, décadas, ¿no? Pero es un tema que se trata hace décadas y con este también empezando con un paradigma asistencialista y volviéndose hacia el social, que es a donde va el mundo, ¿no? Nosotros en este viaje estuvimos también reunidos con el Programa de Naciones Unidas de Discapacidad. Ellos tienen su Agenda 2030, el desarrollo social sostenible, y meten el tema de discapacidad también en eso, ¿no? Como que el tema de que el cambio del mundo se hace entre todos, donde todos tienen que estar involucrados, digamos, como que... y tienen, algunas visiones de ciertos programas que financian, y ahí hay un paradigma, como repetiste varias veces, asistencialista, ¿no? Y sí, que cambió el paradigma en el mundo, es un paradigma de inclusión social. Sí. Y
¿Cómo lo ves acá en Uruguay? Mismo porque estuvieron revisando de la Fundación Jamín. Vos decís, yo soy la madre Jamín, soy abogada, me especialicé. Sobre todo soy la madre de Jamín. Sobre todo soy la madre de Jamín. Ese es mi pasaporte. Claro, no estoy haciendo política de esto, sino desde mi lugar de la sociedad, y está muy bien. Y revisaron los programas, y con tu especialización de abogada lo puedes hacer. Todavía hay, no para que me digas de un partido en particular, para no meterte en eso, sino todavía hay alguna visión asistencialista en Uruguay, todavía queda, por más buena voluntad que tenga. Digo. Sí, queda, porque creo que, digamos, no es por mala voluntad, yo creo que porque es importante involucrar a personas que conozcan de cerca este tema, y sobre todo personas con discapacidad o personas que conozcan mucho de este tema, y es algo que nosotros vimos a nivel de gobierno, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Que la gente que trabaja en este tema realmente sabe, se lo toma muy en serio, entonces como darle importancia y darle prioridad a este tema, ¿no? Me parece que ya es el momento ya no está dentro de los temas sociales, digamos, en la misma agenda que todo lo demás, ¿no? Creo que es un tema aparte, que es una minoría que a lo mejor no tiene la voz que otras tienen porque les es más difícil, porque bueno, en el caso de las familias con niños están muy abocados a la asistencia del niño, ¿no? y no pueden levantar la voz digamos, en pos de defender derechos, mismo las personas con discapacidad tampoco. Entonces, bueno, nos parece... Si no tienen un gremio, algo fuerte, un sindicato... Y bueno, hay una alianza de organizaciones acá en Uruguay que funciona bien, pero bueno, creo que a nivel político hay que darle un lugar y una prioridad en la agenda, ¿no? Que es parte de la sociedad, digamos, y que creo que todos tenemos en nuestra familia, en nuestros grupos de amigos, alguien con algún niño o alguna persona con alguna discapacidad, entonces que no estamos tan lejos, ¿no? Que todos lo tenemos bastante cerca y por eso tenemos que comprometernos un poco más. Y a pesar de eso que decías de la diferencia cultural entre Estados Unidos y nosotros, no viste en principio nada que fuera descabellado de aplicar acá, o sea, todo lo que viste allá se podría... No, por ejemplo, bueno, Nueva York es una ciudad que es caótica, digamos, en comparación a Montevideo, tiene un plan que es el plan de accesibilidad de Nueva York, donde quieren convertir Nueva York en la ciudad más accesible del mundo. Bueno, no sé si lo van a lograr, pero a nivel de transporte, por ejemplo, donde tienen el metro, que no es accesible para nada, la forma de subsanarlo fue ahora implementando un sistema de aumentando la flota de taxis, siendo que estos sean accesibles, dándole un premio al dueño del taxi por tener un taxi accesible y por los viajes que realice con una persona con discapacidad, y a su vez la persona con discapacidad paga una tarifa plana, básica, muy baja, por los viajes que realiza con esos taxis, que los parás en la calle, digamos. Nos tocó parar taxis y hay muchos, entonces bueno, una forma como de no tan complicada de subsanar el problema. Incentivo. Como un incentivo, porque el tema del transporte es un tema en todos lados, ¿no? Como que es como difícil. Llevar a una persona con discapacidad o como la propia persona se traslada, es todo un problema. Totalmente, ¿no? Como que sí, hay ómnibus, pero bueno, capaz que no hay lo suficiente, entonces bueno, como que cómo subsanar eso, bueno, es bastante práctico y aparte generas también más fuentes de trabajo, digo, como que no está mal. El otro ámbito que estuvimos explorando bastante en el viaje fue la parte académica, que nos parece importante. Las principales universidades que visitamos, Harvard, MIT, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Massachusetts, incluyen el tema de la discapacidad dentro de lo curricular, de la formación profesional de sus estudiantes, ¿no? Y eso me parece que es sumamente importante, digamos, que el profesional salga formado, aunque sea a nivel general, sobre la discapacidad, en diferentes áreas. Claro, diferentes carreras, pero incluyen discapacidad. Sí, algunas lo abordan más de lo legal, otras más de lo social, otras más de lo tecnológico, como puede ser el MIT o la Universidad de Massachusetts, que están poniendo el foco en la implementación de las tecnologías para que la educación sea accesible. Pero bueno, como que lo tienen y me parece que es algo que también nos gustaría que poder, y en eso estamos trabajando, ¿no? Le quiero agradecer a Nadia Adib, además de compartir como siempre la experiencia desde la Fundación Jamín, desde su lucha desde la sociedad civil por estos temas, bueno, compartir esta experiencia de este viaje a Estados Unidos con estos ejemplos que nos daba recién. Muchas gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes por esta oportunidad y comprometerlos a todos, que el cambio se da entre todos, ¿no? Políticos, sociedad civil, cada uno desde su lugar, las empresas, solo así vamos a poder hacer un país que sea para todos. Así que bueno, gracias. Gracias a vos, Nadia. De 8 a 12, no toquen nada.